Hola a todos, aquí Ravencry con un nuevo mazo de Legends of Runeterra. Si la semana pasada traíamos un montón de arañas 1-1, esta vez vamos a traer un mazo bastante tocho, con criaturas que van a pegar fuerte y van a pegar mucho. Básicamente en nuestro mazo vamos a tener muchas criaturas con abrumar y las vamos a chetar para cada vez que peguemos hagamos daño al nexo, sí o sí, pase lo que pase. Esa es la idea de este mazo, pegar y bruto, y mucho, y ya está. ¿Qué llevamos? Llevamos 2 halcones del mal agüero, turno 1 que nos va a chetar a las siguientes unidades, bastante bien para empezar si lo tenemos en mano. 3 yetis bebé, ¿por qué los 3 yetis bebé? Nos va a servir para defendernos y aparte nos va a generar criaturas 5-5 que están bastante bien, que nos va a venir para defendernos, para atacar y demás. Luego llevamos 2 invasoras implacables, 3-1 con aguantar y con abrumar. O sea, coste 2, para un coste 2 es perfecto, o sea, sacamos en turno 2, pegamos y seguimos haciendo daño. Nuestro objetivo en este mazo es hacer daño al nexo, todos los turnos que podamos. 2 vínculo fraternal, más 2/0 a 2 aliados, nos va a servir para quitarnos bichos del otro, o para incluso meter más daño, o para rematar con nuestro abrumar. 3 balistas de hierro, las balistas de hierro me parece una carta un montón de buena, porque es un 4-3 con abrumar de coste 3, o sea, en tu turno 3 tú sacas una balista de hierro, pegas y vamos. 3 golpes selectivos, los 3 golpes selectivos nos va a matar unidades de 3 o menos de poder, 2 poro fuerte, 2 ten coraje, más 3 a un aliado que esté herido, seguimos chetando a lo que son nuestras unidades de abrumar. Luego llevamos como campeón, llevamos al Super Brown. Super Brown tiene contendiente y regeneración, nos va a servir para defendernos, nos va a servir para atraer poros fuertes que tienen abrumar. Aparte nos sirve por este hechizo, el de más 3 a un aliado dañado, y ya si lo conseguimos subir a nivel 2, pues cada vez que reciba daño, un poro fuerte, 3-3, abrumar. Luego llevamos también 2 favoritos del público, abrumar, +1/+1 por cada aliado que tengas en el campo. Tienes 5 aliados, pues sale al campo siendo un 7-6 que abruma. Por coste 4, está bastante bien. 2 furias del norte, más 3/4 a un aliado en esta ronda, o sea, pegamos, que nos bloquea bien, que no nos bloquea bien, da igual, nosotros lo tiramos y vamos a hacer más daño. Llevamos 3 saqueadoras de matriz, abrumar y regeneración. 4-5, o sea, súper bueno, o sea, vamos a pegar y encima se va a curar, y vamos a pegar y encima se va a curar, nos sirve para atacar y nos sirve para defender. Una carta súper buena. Llevamos una velocidad del rayo, no necesitamos más porque lo vamos a utilizar a lo mejor alguna vez en un caso muy concreto. Un ajuste de las cuentas para limpiar el campo del otro, si tenemos un aliado con 5 más de poder, matamos a todos los que tengan 4 menos. 2 colmillos acorazados, estos elefantes me parecen súper buenos, solo llevamos 2 porque es un coste 6, pero me parece bastante bueno. Los enemigos de 4 de fuerza o menos, o sea, incluso 4, si imagina que es un 4-4, pues no le hacen daño al colmillo, o sea, nos va a servir para pegar y nos va a servir para defendernos, aparte tiene abrumar también. Llevamos 2 Darius, los 2 Darius tienen abrumar. Y como vamos a estar atacando al nexo enemigo todos los turnos que podamos, va a bajar y va a bajar directamente a nivel 2 seguro. 2 garra alfa, coste 6, 7-6, abrumar, ¿qué más decir? Este lo llevamos, el Capitán Farrón, es un coste 8, 8-8, pero lo llevamos por su efecto de crearnos 2 diezmar en la mano. Los 2 diezmar en la mano son inflige 4 de puntos de daño al nexo. O sea, este lo llevamos para sacarlo, pegar con él, hacer más daño o para defendernos o para lo que sea. Y luego las 2 diezmar para ya ir finiquitando el nexo del enemigo. Y ya para finalizar pues tenemos a Tryndamere. Pues Tryndamere es abrumar, no muere, se supercheta, o sea, en vez de morir lo que hace es un 9-9 con abrumar. ¿Qué más queremos? Y ahora os voy a enseñar una partida para que veáis el poder de este mazo. Vamos allá. Vamos contra un mazo con bastantes campeones y lo que vamos a hacer es quitarnos esos 2 hechizos de la primera mano, ya que ahora mismo no nos son útiles. De hecho, gracias a eso nos ha venido un Yeti
que podemos invocar en turno 1 para defendernos. Si él hubiera atacado no pasa nada, no nos importa perder ese Yeti. De hecho, lo que vamos a hacer en nuestro turno es pegar con él. Y después invocar a la implacable. Sobre todo para meter un poco más de presión. Ahora nos invoca a Fiora y lo que hacemos a Fiora es cargárnosla directamente, ya que no tiene mana para defenderla ni nada. Aunque tiene ahí 2 de hechizo, pero dudaba que tuviese. Aproveché ese momento para cargárnosla con el hechizo de mátala, ¿sabes? Aunque tuviese para barreras o para subirle el ataque o lo que fuera. Entonces, ¿qué hizo? Pues pegar y demás, y nosotros quitamos la implacable, no pasa nada. Seguimos teniendo un Yeti ahí. De hecho, nos salió otro Yeti. Invocamos al otro Yeti para seguir defendiéndonos. Ahora él nos saca ese, le da +2/+2 a este bicho. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues utilizar a nuestros 2 Yetis para defendernos. Pero no me gusta ese 5-3, así que le aumentamos +3/+4 a nuestro Yeti, que va a sobrevivir y se va a cargar al otro. De esta manera, pues aunque el otro tuviese ese último aliento de dejar al tejón, nosotros seguimos manteniendo al Yeti para defendernos. Ahora ya, turno 6, invocamos a nuestro elefante. Yo pensaba pegar con él, pero nos lo aturdió, así que F. Y aparte nos saca otro bicho. En este caso él tiene ventaja numérica de bichos y eso, pues quieras o no, es bastante. Sacamos a nuestro poro fuerte. El poro fuerte lo hemos sacado simplemente para lo que es defendernos e inmolarlo, porque nos va a meter bastante daño ahora. Y también porque es un 3 de fuerza y quería dejar a ese Darius con 2 de vida para tirarle la velocidad del rayo y quitarnos a Darius antes de que subiese a nivel 2. De esta manera pues incluso generamos un ataque extra para nosotros, con el cual pegamos con nuestro elefante, y como se ve que no quería desenvolverse de ningún bicho, deshacerse de ningún bicho, pues dejó que le pegáramos. Aquí yo me lo pensé un poquito, pero quise sacar al otro elefante igualmente. Ahora, sabiendo que él tiene un por demasia y que tiene mana suficiente para utilizarlo, acto seguido lo que hice fue pegar directamente con los 2 elefantes. De hecho, lo he dejado a un punto de vida y yo no entiendo por qué no utilizó otro bicho aparte de ese para defenderse, ya que los míos tienen abrumar. O sea, es que este mazo todo tiene abrumar. Ahora, si nos pegaba, nos hacía bastante daño, pero como no nos pegó e invocó otro bicho, pues le hemos limpiado el campo. Y ahí se rindió porque no le quedaba de otra. Hasta aquí el vídeo, nos vemos, like, suscribirse y adiós.